siguiendo con temas de limón, César, nos acompaña don Randall Quiroz, quien fue abogado de la Cámara de Bananeros y quien realizó una investigación o presentaron una denuncia en aquel momento, visualizando un poco lo que se está viviendo hoy en Limón con el tema de Habdeba y también la TCM. Así es, don Randall, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, como usted nos lo decía previo a esta entrevista, fuera de cámaras, fue en 2012 donde ustedes previeron esta situación que se está dando el día de hoy. Buenos días. Sí, muy buenos días a todos los televidentes, buenos días a ustedes. Efectivamente, desde el año 2011, la Cámara Nacional de Bananeros, que aglutina a las grandes compañías exportadoras de banano de Costa Rica, sintieron una gran preocupación cuando empezamos el análisis de la licitación internacional para la adjudicación de la terminal de contenedores de Moín, que es, las siglas son TCM, y precisamente esa adjudicación o esa licitación venía en base a un estudio preliminar que había hecho una empresa también holandesa llamada Royal Haskoning, donde establecía que los muelles iban a ser especializados. Por ejemplo, teníamos el muelle petrolero, que iba a ser manejado por Recope. También iba a estar Habdeba manejando todo lo que era los containers o carga o los barcos con carga paletizada. También Amega, que eran containers de transbordo, que es una iniciativa privada que está sin adjudicarse. Y la TCM. Se suponía y habían hecho unas predicciones de cuánto era la carga que se tenía que mover. Esos estudios de Royal Haskoning se habían hecho en el año 2008, 2009. Vino la crisis inmobiliaria, eso afectó el comercio mundial. Nosotros alegamos en su momento, en un proceso contencioso administrativo que se presentó, que esas estimaciones no eran ciertas, que no se iban a poder cumplir. Sin embargo, el tribunal decidió que como eran previsiones y estimaciones, hasta que no se dieran, no se podía decir que eran incorrectas. Básicamente, hoy ya en el 2019, ya se han podido cumplir muchas de las predicciones que se estimaban y hay un déficit efectivo de apenas está llegando una carga del 74%. Eso podría ocasionar un desequilibrio en la ecuación financiera de la concesión y me imagino que por eso es que ahora el gobierno está viendo si se puede eliminar esa especialización de muelles, pasar toda la carga a la terminal de contenedores de Moín y obviamente cerrar Habdeba. Yo creo que lo que habíamos alegado en su momento de que la especialización en un país tan pequeño con tan poco manejo de carga no daba para una concesión. A la postre creo que eso es la gran discusión que se está dando, a pesar de que APM Terminal presentó una certificación notarial de que la carga de los 88 containers son fully cellular. Habdeba dice que eso no es cierto. Bueno, entonces ahí va a tener que dilucidarse el problema. Don Randall, ¿falló el gobierno en ese momento o los gobiernos siguientes a la hora de firmar este contrato, esta concesión con la TCM y no previó esto que ustedes también habían presentado ya en ese proceso? Nosotros lo advertimos, se dijo que era muy riesgoso, era en su momento la oferta a mayor riesgo, mayor ganancia. Ellos asumían un sinnúmero de riesgo, era una inversión muy importante, creo que es de las más importantes que ha tenido el Estado costarricense en los últimos 100 años. $1.000 millones era un proyecto muy atractivo. Efectivamente, se construyó una isla que es 2 veces la Sabana, más o menos para que la gente pueda conocerlo. Sin embargo, también alegábamos que hacía falta en esa licitación internacional para que hubiera más participantes, estudios como modelaje costero, oleaje, suelo marítimo. Todo eso ocasionó que en la construcción se vinieran presentando algunos inconvenientes. A la hora de poner las rocas no se agarraban bien. El rompebolas, que además parte de los 1.000 millones, 500 millones eran solamente en el rompebolas. Eso pudo haber sido distribuido en los demás proyectos, tanto en el muelle petrolero con Habdeba como con Amega. Hubiera podido bajar la tarifa, que era lo que los bananeros alegábamos. El negocio del banano
en el mundo se mide por centavos de dólar, entonces cualquier variación en el precio nos puede dejar fuera y en vez de comprar banano costarricense se compra banano de Canarias o de Vietnam o cualquier otra parte del Ecuador, de la línea del Ecuador, que produce este tipo de fruta. Creemos que por lo menos faltó mayor seriedad en los estudios, eso fue nuestro alegato, y que en caso de que se diera la TCM, pues todo lo que era los patios se iban a desaparecer, que es lo que ahora tanto Dole como Chiquita han cerrado, el manejo de los containers, todo eso pasa a la TCM y eso genera un desempleo. ¿Cómo se iba a prever esto por parte del gobierno? Se suponía que con la inversión que APM Terminal les iba a dar a Habdeba, iban a crear fuentes de empleo que hasta el día de hoy por lo menos pareciera que no se han dado. Fallaron justamente los gobiernos anteriores y el actual sabiendo esta información, claro. Se sabía que esto podía pasar. La primera pregunta que cae en el aire es ¿por qué no se tomaron acciones? Si ustedes lo dijeron, incluso ellos mismos lo sabían. Efectivamente, obviamente nosotros los advertimos, ahí estaban todos los estudios, todas las mediciones. Hoy por hoy también, si bien es cierto, en el 2008 había una afectación de la burbuja inmobiliaria, en el 2019 el comercio mundial está siendo afectado, sobre todo la exportación de fruta, básicamente por el gobierno de Donald Trump, que es anti-TLC y que es mucho más proteccionista, y también en Europa la salida de Inglaterra en el Brexit, eso está ocasionando una merma en el comercio. Todo eso evidentemente impacta las exportaciones y de ahí que el gobierno tiene que estar en una previsión que no se hizo ni en el gobierno de doña Laura, que fue la que se adjudicó la TCM, ni en el de Luis Guillermo posteriormente, que fue en la que estuvo construyéndose, y ahora con la inauguración tampoco vemos, por lo menos desde afuera, dónde están esas inversiones que supuestamente está pagando APM Terminal. Don Randall, dentro de estos estudios o visualizaciones que ustedes habían realizado, ¿se había estimado tal vez cuál era la cantidad de personas desempleadas que quedarían en este momento? Porque se habla de 900 despidos aproximadamente en Habdeba y durante las últimas semanas 400 entre Dole y Chiquita, y ahora se habla de otra empresa que la próxima semana podría despedir a 300 personas más. Nosotros habíamos alegado que precisamente, digamos, en el Producto Interno Bruto, en el PIB, el banano sigue siendo el tercer mejor ingreso para el PIB. El 76% de la mano de obra en el Atlántico está ligada al proceso del banano. Entonces, el darse todos estos tipos de cambio y ojalá que no se vaya a afectar la venta en el mercado y más bien mermen las exportaciones del banano, podemos estar hablando de 1.500 familias que efectivamente van a estar afectadas. Eso es una cantidad de personas extraordinaria porque estamos hablando del cabeza que es el que lleva el dinero. Pero bueno, si no los hijos podrían dejar de estudiar, etcétera, se podría dar un caos social. Ojalá que no se dé, ojalá que se puedan abrir esas fuentes de empleo, pero sí, la entrada, que es un extraordinario proyecto, o sea, la terminal, los bananeros nunca nos opusimos a la concesión, pero sí es mucho más sistematizada, moderna, utiliza menos la mano de obra, por decirle algo. Antes habían 1.000 empleados en Habdeba y creo que la TCM, si acaso, llegará a 150. Entonces, ahí hay una gran cantidad de trabajadores que qué es lo que van a hacer, a dónde se van a ocupar. Ojalá que las inversiones lleguen a Limón y puedan darle contratación, pero sí es un problema social. Usted decía, don André, y no sé si se puede referir al aire sobre esto, sobre la disputa entre el MOP y Habdeba. Todo esto se da a raíz, usted lo mencionaba, de que la terminal fue una gran inversión y que la empresa necesita recuperar, gastó más de lo que preveía en la construcción de la terminal propiamente, y que básicamente ahora la discusión en el fondo es sobre la necesidad de la empresa de recuperar la inversión tan grande que hizo y que no tenía prevista hacer en tan poco tiempo. Se habla y se manifiesta que en la construcción de la TCM, que se tiene previsto una inversión de 1.000 millones en 30 años, pareciera que con los problemas de los suelos y el amarre de las rocas, en vez de la estimación que tenían,
aumentó. Esos 1.000 millones pareciera que ya están invertidos en este momento. Para el gobierno es necesario hacer la protección como un Estado de Derecho a una concesión adjudicada. Creo que ahí la única salida, y don Rodolfo Méndez Mata como ministro de Obras Públicas lo ha manifestado públicamente, además el presidente de Habdeba en algún medio de comunicación se publicó la nota donde decía: desacato al ministro de Obras Públicas, no le vamos a hacer caso mandando todos los barcos a la TCM. Hay evidentemente ahí el control de dirección del ministro contra Habdeba. Hay una pugna, y esa pugna, don Rodolfo dijo: yo no voy a discutir estos términos legales a nivel periodístico. Pero sí, yo creo que aquí van a dar consecuencias nuevamente de un análisis, si se están mandando todos los buques, si se va a respetar el contrato que se firmó, si se va a mantener la especialización, si el gobierno va a hacer una variación y en vez de tener muelles especializados, nuevamente no se autoriza Mega, se elimina el puerto petrolero y se elimina Habdeba para que toda la carga vaya a pasar por TCM y así mantener un equilibrio en el contrato. Eso es lo que yo proveo. Don Randall, usted fue también ministro de Obras Públicas y Transportes. Desde esa visualización, ¿cómo podría analizarlo don Rodolfo Méndez Mata o el MOB o el Poder Ejecutivo, véase como sea, para poder agilizar ese proceso y tratar de que Habdeba no tenga un cierre técnico como se está previendo? Mire, ahí hay un problema grave y es un problema legal. Básicamente, Costa Rica como un país de derecho y don Rodolfo como ingeniero, obviamente él quisiera, y con su gran espíritu y gran expertise que tiene, de que el asunto no se entrabe, pero se va a entrabar porque Habdeba y el sindicato va a intentar de que se mantenga y se respete ese contrato firmado en el año 2012, donde ellos también estuvieron en la demanda alegando algunas cosas, y va a ser el Tribunal Contencioso el que al final decida si puede haber una variación de ese contrato para dejar la especialización y pasar únicamente esa carga a la TCM, o a la postre, si es cierto, como APM Terminal dice, que ellos únicamente han venido atendiendo los fully cellular containers y que no van a tener ningún desequilibrio en el tiempo, que yo no lo veo así. Yo creo que de aquí a 8 meses, con solo la carga del fully cellular y las estimaciones que ellos tenían previsto, podría entrar también APM en un desfinanciamiento de su ecuación financiera. Definir si en este estado de necesidad y de consecuencias del comercio mundial se podría variar la especialización de muelles para dejarlo casi en un monopolio privado que vendría siendo la TCM. Don Randall, pareciera entonces en que todo el futuro económico de la provincia de Limón está a cargo de la TCM. Por desgracia es así, o sea, básicamente todo el mundo le ha apostado solamente a la TCM, y la TCM como tal es un buen negocio de manejo de barcos, pero tampoco puede generar una gran cantidad de empleo. Habían varios proyectos en el gobierno de Ciudad Puerto Limón, en donde se iban a llevar un montón de compañías, pero eso, en el año 2006 que nosotros dejamos el gobierno y hasta el año 2019 no se ha aplicado absolutamente nada. Se pensó en el largo plazo, don Randall, y no en el corto plazo. Exactamente, eso es lo que yo creo. Perfecto. Muchísimas gracias, don Randall Encantado, Quiroz, mucho abogado, que nos ayuda pues a entender un poco, a contextualizar esta situación que se está dando allá en Limón con la entrada en funcionamiento de la terminal de APM Terminales. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.